Aprendo en casa. Muy buenos días, mis queridos maestros y maestras. El día de hoy vamos a tener una pequeñísima sesión sobre instrumentos de evaluación. Muy bien, pero para ello tenemos que hacernos una pregunta. Tenemos que ver qué vamos a considerar en los instrumentos de evaluación para evaluar competencias, ¿no? Bien, vamos a ver. Primero tenemos que tener en consideración el enfoque formativo, ¿no es cierto?, de evaluación. Los instrumentos nos tienen que brindar un beneficio que es para la retroalimentación de nuestros estudiantes, puesto que estos tienen que ser claros, explícitos y estables. Es más, es mejor conveniente también elaborar junto con nuestros estudiantes los criterios que van a estar dentro de estos instrumentos de evaluación, puesto que también desarrollamos la autonomía y la metacognición de ellos, ¿no? Tenemos varios instrumentos de evaluación como la lista de cotejos, las rúbricas, la escala de valoración y muchos más, pero vamos a revisar unos dos más importantes. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, cómo se elaboran los criterios. Clarísimo, tiene que ser clave, que para poder obtener los criterios de evaluación tenemos que tener en cuenta las evidencias bien planteadas y los propósitos de aprendizaje que tiene que ver con el estándar, la competencia, la capacidad y el desempeño. Entonces de ahí tenemos ya los criterios de evaluación y lo podemos ya plantear de una forma tanto holística como una forma ya más específica y por separado por capacidades, ¿no? Bien, ahora tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en una lista de cotejos, que es dicotómico, sí o no. Aquí también se plantean los criterios, pero teniendo en cuenta este criterio expresado de una forma general, o sea, desde un punto de vista del estándar, ¿no? Cómo evaluar la competencia de una forma completa. También tenemos que ver acá cómo también se desagregan los niveles del logro, ¿no es cierto? Cómo se van desagregando. Entonces, aquí tenemos que ver las capacidades también que vamos a evaluar, que sean las más relevantes, las que realmente esperamos de los estudiantes que puedan lograr. También tenemos entonces aquí la rúbrica. Pero primero, ¿qué es una rúbrica? ¿Lo recordamos? Bueno, la rúbrica es una matriz, pero que es elaborada por el docente, ¿no es cierto? Y él va a poner los criterios que ya tenemos planteados en los distintos niveles de logro que esperamos de los estudiantes, ¿no es cierto? ¿En base a qué? A cómo desarrollan, ¿no? A través de los desempeños, ¿no es cierto?, que ellos van realizando. Bien. También tenemos que tener en cuenta para qué se utiliza una rúbrica. ¿Por qué es tan importante? Porque este instrumento me va a ayudar a permitirme a mí como docente poder hacer una retroalimentación oportuna y pertinente, ¿no?, en base al recojo de información de la rúbrica y también poder asignar un nivel de logro en la competencia, en el avance del estudiante y sus aprendizajes. Muy bien, también vamos a tener en consideración qué tipo de rúbricas hay. Hay dos, una holística y una analítica. La rúbrica holística es en forma más general, puesto que se va a enfocar desde el estándar para poder evaluar toda la competencia. Y la analítica es más específica y esta va a tener que ver con la desagregación de las capacidades y que van a ser ayudadas también por los desempeños, por ser más concreta. Luego también tenemos cómo se elaboran los instrumentos a partir de los criterios. Entonces, aquí ya tenemos, miren, una estructura, ¿no? Aquí vamos a tener, ya tenemos el instrumento de la rúbrica y aquí tenemos los criterios y aquí tenemos los niveles de logro, que son inicio, proceso, logro esperado y logro destacado. Nosotros nos vamos a plantear primero en el logro esperado. Esto es lo que queremos lograr en el estudiante. A partir de ahí es que se van desagregando los demás niveles. Siempre teniendo en consideración todo del CNET, ¿no?, del Currículo Nacional Básico. Pasamos. Entonces, ¿cómo se elaboran estos instrumentos o criterios también, ¿no? Se elaboran de dos formas, dijimos, ¿no? La analítica, que ahí está, miren, siempre basándonos la flechita en el nivel de logro esperado, ¿ya? Y así hacemos la desagregación, pero esta analítica ya viene desagregado en dimensiones sobre las capacidades y con el apoyo de los desempeños. Luego tenemos que considerar la construcción de las rúbricas. ¿Qué puntos tenemos que son importantes? No lo olvidemos. Primero, que tenemos que plantear primero los criterios. ¿Pero en base a qué? A propósitos y evidencias. Luego tenemos que hacer la graduación de los niveles de logro y tenemos que ver la calidad también de lo relevante que esperamos que logren nuestros estudiantes a través de las actuaciones que ellos también tengan cuando desarrollemos las actividades. Luego, que sean lo más objetivo posible, que tenga un lenguaje sencillo, claro, que él lo entienda también, porque lo va a conocer, y que haya una coherencia, tanto vertical y horizontal, en estos instrumentos de evaluación. Muy bien, sabemos también
que tenemos que aprender del error, ¿no es cierto? Eso es una oportunidad de aprendizaje. Bien, el uso de las rúbricas entonces, para retroalimentar, ya habíamos hablado sobre eso, y para determinar el nivel de logro. Y aquí tenemos en general una rúbrica de aprendizaje, ¿no es cierto? Ya vemos la rúbrica analítica y la holística, pero las dos parten del logro esperado, que es lo que queremos. Luego tenemos aquí un ejemplo de una lista de cotejos. Esto está en base al área de comunicación. Ahí estamos precisando, miren, los desempeños que se observarán. Ahí tenemos lo que se espera del estudiante, lo que parcialmente se espera de repente y lo que no hace, ¿no? Y vamos a ver esa graduación y vamos a hacer las observaciones. Este es un ejemplo en cuanto a la competencia lee diversos textos en una lista de cotejos. Luego tenemos otro ejemplo que viene a ser también en una rúbrica, ¿ya? Ahí está el ejemplo de la rúbrica. Ahí ya tenemos las capacidades que les dije, es decir, una rúbrica analítica, está evaluando la competencia escribe, y ahí tenemos el esperado es lo que tenemos nosotros que ver, y luego ya ver la desagregación en los otros niveles, ¿no? Pero esto es de aquí del esperado, es lo que nosotros tenemos que lograr. Es un ejemplo. Luego tenemos, y por último, el ejemplo de una escala de valoración, que también aquí ven los nombres de los estudiantes. Aquí se va a evaluar la competencia escribe, y ahí está la evidencia de aprendizaje, y ahí las vamos a ir degradando en estos ítems de A, B, C, A, D, ¿no? Que ya es más conocido en el nivel primario. Pero esto sencillamente es para saber cómo elaborar y cómo utilizar los instrumentos de evaluación. Muchísimas gracias.